que se está teniendo ante el volumen grande de incendios en grandes partes del mundo. El trabajo que ustedes realizan, la capacidad de utilizar en un mundo sistemas de información geográfica en problemas, escenarios de seguridad pública, en planeación de eventos y la forma como apoya sectores que están teniendo el manejo de conflictos desde el punto de vista de la preparación de información y la reacción, los sistemas de recursos asociados a conflictos sociales, la capacidad de que hoy dar mejor administración un hecho de tierras y de propiedades y de evolucionar los procesos asociados a la planeación urbana. Quiero destacar particularmente el impacto que están teniendo las tecnologías en 3D en la efectividad de crear sistemas catastrales y de valorización que generan un nivel de eficiencia y un nivel de seguridad y precisión que antes no existían. Y desde ese punto observan ustedes un par de ejemplos, uno en Nueva Zelanda y otro en Filipinas, pero les puedo decir que, por ejemplo, implementaciones de este tipo vienen progresando en varias partes de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo el esfuerzo que está haciendo la Agencia de Administración de Tierras en Jamaica. Desde la perspectiva de gestión de transporte y gestión de carreteras, el componente analítico está transformando la forma como actuamos. Desde las capacidades de poder generar mejores modelos de análisis de accidentalidad y tomar acciones a este respecto, hasta la capacidad de generar reconocimiento de objetos mediante la utilización de inteligencia artificial en Alemania, en el ejemplo de la derecha. Todo esto desde el punto de vista de el análisis, pero también desde el componente de manejo de datos en tiempo real para poder tener una fotografía exacta de la operación de las carreteras y poder tomar definiciones en tiempo real. Uno de los avances sin precedentes y que además está abriendo toda una ventana a eficiencia desde el punto de vista de la construcción de obras públicas es la integración de los datos BIM que se manejan en ingeniería y en diseño con los datos de los sistemas de información geográfica y poder traer el contexto geográfico a la construcción civil. Desde esta perspectiva, la capacidad de poder medir los impactos alrededor de una obra civil, poder hacer mucho más eficiente los procesos en términos de conectar las obras civiles con el desarrollo urbano, están siendo impactados de forma muy importante y de una manera muy fácil desde el punto de vista de la tecnología. En los frentes de seguridad pública y gestión de emergencias, quiero destacar la capacidad que hoy tenemos de planear la respuesta a cualquier tipo de emergencias, pero como los ejemplos que ven allí, la reacción que se está teniendo ante el volumen grande de incendios en grandes partes del mundo, la capacidad de utilizar los sistemas de información geográfica en escenarios de seguridad pública, en planeación de eventos y la forma como apoya también el manejo de conflictos y la preparación y la reacción en términos de recursos asociados a conflictos sociales que hoy están siendo un hecho en varias partes del mundo. En el sector privado, en particular, los sistemas de información geográfica están revolucionando la manera como las estrategias de crecimiento se acompañan con la información necesaria para poder entender a profundidad dónde existen oportunidades de expansión y en dónde existen posibilidades de corrección de sitios en donde existe presencia, pero no existen los resultados esperados. Y finalmente quiero destacar la relevancia que han tenido los sistemas de información geográfica en la respuesta a la pandemia, en la capacidad de poder entender la presencia del virus, en dónde está creciendo, en dónde se está controlando, pero adicionalmente desde el punto de vista de la recuperación económica y la posibilidad de que las empresas tengan la información necesaria para poder reabrir, para poder entender qué cambió en el mercado, para poder estructurar la forma como sus empleados y sus instalaciones vuelven a estar habilitadas para operar. En este contexto, tal vez lo importante por reconocer es cómo vivimos en un mundo extremadamente interconectado, en donde profesionales, personas en general, organizaciones,
la tecnología que nos rodea conviven dentro de nuestras posibilidades. Pero adicionalmente vale la pena mencionar que el mundo nos reta cada vez mucho más, con problemas que entre sí están interconectados, en donde desde los conflictos sociales hasta los problemas en el cambio climático se hacen presentes para generar nuevas situaciones con un nivel de complejidad muchísimo más alto que exige la necesidad de soluciones más efectivas. Y dentro de ese contexto, los sistemas de información geográfica nos brindan ese marco único que ustedes como profesionales conocen, con la capacidad de generar ese entendimiento de la realidad y poder modelar diferentes alternativas de acción para poder ponerlas en práctica y durante la ejecución poderlas monitorear y asegurar que tienen el impacto que necesitamos que tengan. En ese contexto, los profesionales de los sistemas de información geográfica tenemos un rol fundamental y tal vez quiero dejar esto como un mensaje a resaltar, y es la responsabilidad del profesional de sistemas de información geográfica no se limita en términos del conocimiento de la ciencia de la geografía aplicada a las soluciones en varios sectores, pero pasa también por ese liderazgo que es capaz de reconocer cuáles son las prioridades y los objetivos de sus instituciones y poder encontrar respuestas que contribuyen a solucionar esos problemas, a aportar en conseguir esos objetivos desde la perspectiva de la ciencia de la geografía, desde la perspectiva de los sistemas de información geográfica, y transformar ese entendimiento de cómo aportar en la solución en estrategias completas que dimensionen soluciones que tienen todos los componentes necesarios para hacer que funcionen. Ese es el rol que tenemos hoy como profesionales de los sistemas de información geográfica. Y desde la perspectiva de lo que está pasando hoy, uno de los elementos de más interés es cómo todas las tecnologías de alguna manera están teniendo convergencia y están soportando la labor de los sistemas de información geográfica, desde la utilización de la inteligencia artificial hasta la capacidad de manejar datos en tiempo real. El análisis profundo y las grandes cantidades de datos que se pueden manejar hoy están haciendo posible que el alcance de los sistemas de información geográfica esté a otro nivel. Uno de los elementos más motivantes es cómo la ciencia de datos y el análisis espacial que se puede hacer a través de la estructuración y la ingeniería de datos, los modelos y los algoritmos de análisis y la posibilidad de hacer automatización de los mismos están generando nuevas fronteras. Y ese es un área de oportunidad para los profesionales en geografía desde la perspectiva de poder abrazar los retos que implica generar cada vez más conocimiento de ciencia de datos en las organizaciones. Desde la perspectiva de poder poner al frente de los ejecutivos, de los que toman decisiones estratégicas, pero también de aquellos que toman las decisiones operativas a través de tableros que se han vuelto masivos en términos de poner al frente los indicadores que a cada quien permiten ejecutar en el día a día. Esa capacidad que tenemos hoy desde la perspectiva de hacer masivo el uso geográfico. Y el tercer componente asociado a la capacidad de integrar todos los sistemas que existen hoy en las organizaciones y poder expandir la información desde el punto de vista de los datos que se pueden hacer disponibles para los sistemas de información geográfica, haciendo mucho más poderoso los procesos que se generan y el entendimiento y el soporte a la ejecución y la modernización de esos mismos procesos. Para reconocer que cada vez más las organizaciones tienen la responsabilidad de colaborar entre sí y más en comunidades y responsabilidades como la de la Municipalidad de Guatemala, desde la perspectiva de poder generar y abrir datos a otras organizaciones que a su vez lo hacen con todos los demás y poder generar sistemas que tienen impacto muchísimo mayor y con un impacto nacional e internacional en muchos casos. Quiero terminar resaltando
que desde el punto de vista de un mundo interconectado que además genera un alto nivel de complejidad en los problemas que afrontamos hoy, los profesionales de los sistemas de información geográfica tenemos la responsabilidad de, además de el conocimiento geográfico puesto al servicio de esos problemas, generar y tener propósito en todo lo que hacemos, generar liderazgo en la capacidad de construir estrategia y poder traer ese conocimiento a que realmente tenga un impacto desde el punto de vista de las necesidades de las organizaciones, de sus prioridades y de sus objetivos. Quiero agradecerles inmensamente la invitación. Espero que tengan un resto de día de GIS muy productivo, donde puedan aprender, colaborar y entusiasmarse por todos los retos que tenemos al frente, que seguimos teniendo al frente, para poder trabajar utilizando la ciencia del dónde en la solución. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad a los conferencistas por el tema que acaban de compartir y vamos a proceder ahora a resolver algunas preguntas de la audiencia. Antes de, les recordamos que pueden realizar y hacer sus consultas por medio de la sección de la plataforma. Y yo creo que ahí están conectados también nuestros conferencistas y vamos a realizar nuestras primeras preguntas. Si tienen alguna duda o pueden hacerlo en este momento, pues dejamos este espacio para que ellos puedan contestar y puedan realizar realmente y dejarnos sin ninguna duda, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a nuestras... Aquí vemos a nuestro conferencista, entonces esperamos... Quería solo mencionar que falta la mitad de la presentación en donde Cayo habla de datos LIDAR y el uso de datos LIDAR, ¿no? Justo venía esa presentación cuando cortaste el video. Por si quieres. Está bien, entonces. Está bien, ahorita nos están comentando. Les iba a pedir, perdón, permiso. Si quieren, yo puedo compartir desde mi pantalla, quizás para evitar que tengamos los problemas técnicos otra vez. Si quieren, no sé. Está bien, agradecemos que usted pueda compartirlo entonces para continuar con la segunda parte de nuestra conferencia. Adelante. Perfecto. Un segundo. Para que yo pueda compartir la pantalla. Un segundo. En la solución. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por tu introducción. Es siempre poderoso ver que se está haciendo alrededor del mundo en términos de uso del SIG. Bueno, hola a todos, me llamo Caio Víctor y trabajo con Javier en el equipo para las Américas de Esri Inc. Quiero tomar un poco de su tiempo para hablar cómo ArcGIS puede trabajar con datos LiDAR, pues me hicieron saber que ustedes muy prontamente deben empezar a trabajar con este tipo de datos. Para responder a la pregunta de lo que se puede hacer en ArcGIS con estos datos, primeramente necesitamos entender que la manera como ArcGIS maneja a los datos es desde una perspectiva de los usuarios de SIG. Con esto quiero decir que se espera que se traigan datos preprocesados de un proveedor LiDAR, ¿no? Ya listo para hacer visualización y análisis. O sea, son conjuntos de datos muchas veces entregues en
los formatos LAS con S o con Z, y que ya cuentan con proyección, con definición cartográfica, ya pasaron por unos filtros. Puede ser que ya estén clasificados o no. También se puede hacer la clasificación directamente en ArcGIS, ¿no? Eh, y tomando en cuenta esto, que ya sean preprocesados, se puede crear una gran cantidad de derivados, de productos como modelos digitales de elevación, de superficie, análisis de inundación, análisis de densidad de dosel, entre otras, y que les voy a mostrar muy prontamente. El tamaño, esto también se soporta conjuntos de datos LiDAR bastante grandes, con muchos gigabytes de tamaño. Entonces, así que no se preocupen, claro. Esto también va a demandar que ustedes tengan computadores que puedan ofrecer un hardware adecuado, ¿no? Para procesar eso, pero desde el punto de vista del software, sí soportamos grandes conjuntos de datos LiDAR. Y ustedes pueden elegir si van a trabajar con estos datos en archivos locales en sus propias computadoras, o se van a manejar todo adentro de un geodatabase, que puede ser un geodatabase corporativo, ¿no? En un banco de datos, por ejemplo. Para nuestra presentación hoy, les voy a hacer un flujo que va a estar basado en lo que es ArcGIS Pro, que es nuestra solución para escritorio, y los archivos van a ser todos locales. Entonces, los ejemplos van a estar basados en este contexto. La primera demostración que me gustaría traer es acerca de cómo añadir por primera vez estos datos, ¿no? Cómo traer adentro de ArcGIS Pro los datos LiDAR, cómo los visualizamos, qué tipos de filtros, o sea, todo un poco de cómo lo básico de cómo se maneja estos datos ahí adentro. Ahora ya en ArcGIS Pro, primero quiero darles contexto de que estos son datos de la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos y fueron datos capturados por un láser que estaba en un avión. Antes de empezar el proceso, les quiero mostrar cómo están estos datos. Son 4 archivos .las, como ven acá, cada uno promedio con más de 200 megas. Están con sus archivos respectivos con su proyección, que está sumamente importante también para garantizar la visualización con precisión. Bueno, déjame agarrar el camino, la verdad que este camino, y mostrarles cómo añadimos esto. En Pro, en el catalog, podemos añadir diferentes tipos de archivos y tenemos uno que sería el last dataset. El last dataset es un archivo que nada más hace referencia a lo que son el conjunto de datos de LiDAR que ustedes tengan de cualquier sitio, ¿no? O sea, no vamos a estar haciendo copia o nada de eso, solo haciendo esta referencia. Y también garantizando o definiendo un conjunto de configuraciones importantes para el manejo, visualización y análisis de estos datos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer, porque no tenemos ningún archivo acá, es venir a esta pestaña de Last Files y añadir sea archivos por archivo o como está todo concentrado en mi caso en un único fichero. Voy a indicar que es este fichero que está acá, como pueden ver, y él hace la importación. Y ya como que calcula unas estadísticas iniciales, como pueden ver, el número total de puntos que hay en este LiDAR, en esta nube de puntos, el espaciamiento, ¿no? O sea, de cuánto en cuánto este dato está en pies. Hay puntos promedio, ¿no? A cada pie y algunas informaciones adicionales, ¿no? Acá ya podemos ver el extent, ¿no? El área geográfica que esto representa, el total del archivo. Estas estadísticas se puede calcular también
que son buenas para hacer lo que sería el quality check, ¿no? La verificación de calidad, ver cuestiones de atributos y todo. Esto se puede calcular a cualquier momento, no se hace automático. Se puede crear pirámides para, igual que se hace con rasters, ¿no? Para mejorar el performance de visualización y garantizar que el sistema de coordenadas está de acuerdo con las especificaciones que ustedes tengan de este dato. Bueno, una vez hecho todo esto, puedo añadir directamente a mi mapa y él me trae una visión como si fuera un mosaico, como ustedes pueden ver, que es cuál es el área representativa de este dato LiDAR. Yo estoy, y HS Pro me permite trabajar también con la vista 3D, no solo 2D, y por eso yo puedo ver cuál es también la altitud que este dato LiDAR cubre, ¿no? No solo la extensión, sino que la altitud. Y como acaban de ver, a medida que me voy aproximando, se van los cuadritos y me empieza a cargar específicamente lo que son los datos LiDARs verdaderos y trayendo poco a poco cada vez más puntos. Otra cuestión es que como son datos específicos, el HS Pro reconocen como datos LiDARs y por eso me dan opciones específicas. Por ejemplo, si quiero manejar la manera como están siendo exhibidos, yo puedo tratar de ver varias cosas como la simbología y decirle, mira, yo quiero ver, ¿verdad?, que la elevación o quiero que me muestre una clase en específico o el primer retorno, ¿no? Los puntos que fueron los primeros retornos del láser o los puntos que tienen el señal más intenso, ¿no? Todo esto se puede hacer de manera automática. También puedo decir si quiero ver todos los puntos o si quiero ver solamente los puntos que están a nivel del suelo o los puntos que están arriba del suelo y otra vez los que fueron la primera respuesta, ¿no? El primer señal. Todo esto también se puede configurar acá y mostrarse. Entonces, todo funciona de manera bien performática. Esta es una nube bastante densa, ¿no? Porque estamos en una zona central de la ciudad, así que van a ver que poco a poco él me va trayendo y cargando las distintas edificaciones, plazas, ¿no? Cobertura vegetal que haya y otros activos que pueden estar representados en esta zona. Y claro, cuando vengo acá en la parte de datos y si quiero facilitar un poco el proceso de visualización, porque lo estoy cargando de primera vez, yo puedo ya dejar listo y creado pirámides. Acá también se puede llamar y hacer cálculos de las distintas estadísticas que me interesan, hacer mediciones, ¿no? Cálculos en este dato desde el plano o hacer cálculos de diferencia de superficies, ¿no? Distintas, lo que está al suelo, lo que está arriba del suelo. Vamos a ver ejemplos de eso también. Y como les comentaba, si no es un dato clasificado, yo puedo hacer una clasificación desde acá, sea de manera automática o poco a poco, ¿no? Crear perfiles y, o sea, seleccionar y trabajar con los puntos que están en esta nube de la manera que me sea más interesante. Bueno, ahí me quedo con lo que sería el ejemplo o la explicación básica inicial de cómo manejamos y ahora quiero seguir a otros ejemplos. En nuestra próxima demostración quiero hablar de cómo crear modelos digitales de superficie y elevación. Aquí tengo un conjunto de datos LAS que se muestra en una vista de mapa, donde he configurado para usar una vista basada en superficie en lugar de una vista basada en puntos. Ten en cuenta que también hay cuerpos de agua aquí, pequeños estanques y un área más grande aquí al este, donde reglas de restricciones se utilizan para mejorar visualización de estos cuerpos de agua al darles una buena representación. Esto se hace con la información de los límites que se puede agregar como referencia a las restricciones a través del conjunto de datos LAS. Al crear el conjunto de datos LAS hay una opción donde uno puede agregar la definición de polígono de recorte y otras restricciones que quieras. Permítanme simplemente apagar las restricciones para que tengan una idea de lo que se ve sin ellos. Definitivamente, mejor mantenerlas si quieres una buena representación de los cuerpos de agua. Ahora, volvamos a encender esto
Y ahora he incluido la vegetación también en este ejemplo, por lo que mi filtrado de puntos está configurado para incluir todo. Voy a utilizar la herramienta Last Dataset to Raster, definiendo mi conjunto de datos de entrada y utilizando la función de rasterización los valores de elevación del punto. Aquí voy a ir con la opción Binding y voy a utilizar el punto con el valor más alto para asignar el valor de cada celda. Para el tamaño de celda, esto se da en unidades de los datos que en este caso están en pies y sé que un valor de 5 es apropiado. Voy a restringir la extensión de procesamiento que la rasterización va a ocurrir para solo dentro de mi ventana de visualización. Esto por el tiempo, pues en realidad este conjunto de datos es mucho más grande de lo que se ve. Aquí está el resultado. Vamos a elegir una rampa de color diferente y ver cómo se queda mejor la visualización. Aún podemos hacer algo más, que es agarrar la herramienta de HueShade, que nos va a permitir crear una capa de sombra de relieve de este modelo digital de superficie. Una vez que tengamos el resultado, vamos a establecer un poco de transparencia en él, que va a permitir combinar el color del MDS y añadir la información de textura de la sombra de relieve, creando una vista mucho más interesante. Vea que también se encuentra la representación de los cuerpos de agua generados durante este mismo proceso de rasterización. Y los vemos bien, están bien definidos, ¿no? Ahora, quiero que volvamos a nuestro conjunto de datos original. Voy a cambiar la opción de filtro de puntos para usar el suelo. Y también voy a volver a la herramienta Last Dataset to Raster. Voy a especificar la entrada, pero ahora voy a recoger a la triangulación en lugar de binding. También voy a elegir la interpolación del vecino natural. Restableceré el tamaño de la celda. Y también restableceré mi extensión de procesamiento. Listo, vamos a ejecutar la herramienta. Y ahí está nuestro MDE. Y vean lo simple que es hacer un MDS o un MDE con datos LiDAR. En nuestra tercera demostración traigo un ejemplo de densidad de ocel. Ya tengo preparado un raster de recuento de puntos creado utilizando la herramienta Last Point Statistics as Raster. Y luego también he hecho un modelo con el Model Builder que va a consumir todo esto. Vamos a aproximar un poquito más del modelo. Acá tengo mis rasters de recuento. Tengo un raster de recuento a nivel suelo y un raster de recuento a nivel arriba del suelo. Los sumamos para obtener los puntos totales en cada celda y luego combino eso con los puntos no terrestres para llegar a la relación de densidad de dosel. Así que ejecutamos y ahora que está completo, vea que en el raster de salida el rango de valores está entre 0 y 1, donde 1 es como al 100%. Cambiemos ahora la rampa de color y luego vamos a tener en color verde, donde hay poca o ninguna vegetación, y en rojo, donde la vegetación es densa. Establecer un poco de transparencia, pues abajo tengo una capa de relieve sombreado por debajo, así que puedo añadir un poquito más de textura. Ahora podemos ver, de hecho, donde hay bosque y donde tenemos una mayor densidad de dosel. Nuestra cuarta demostración va a ser un ejemplo para generar una capa de intensidad. Yo tengo un conjunto de datos de un aeropuerto donde voy a utilizar la herramienta Last Raster, la misma que hemos utilizado anteriormente para crear los modelos digitales de elevación y superficie. En lugar de utilizar la elevación, voy a utilizar intensidad. Podemos mantener la opción de binding y la opción average va a ser aquella que toma un punto que tenga el valor de densidad más cercano a la media para la celda.
Voy a cambiar el tipo de raster de salida de float a integer, porque esto es más apropiado para los valores de intensidad, y voy a reducir el muestreo de celdas un poco a algo más apropiado para estos datos. También voy a restringir el proceso a mi ventana de visualización, porque este conjunto de datos es mucho más grande de lo que vemos en la pantalla. Y ahí tenemos una imagen de intensidad construida a partir de la nube de puntos. En nuestra última demostración traigo un ejemplo de delineación de llanura de inundación. Esa es un área sobre la ciudad de Kingston, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que por desgracia es bastante propensa a inundaciones. Tengo un conjunto de datos de terreno para esta área que me sirve como un modelo de suelo y también un modelo hidrológico para el río Neuse que pasa por aquí. Ahora, yo no soy un hidrógrafo y esto es bastante simplista, pero el concepto todavía se aplica. Es siempre indicado tener un profesional que te pueda hacer un modelo hidrológico preciso. Voy a tomar mis modelos de hidrología y terreno y luego ponerlo a la herramienta de Surface Difference. Yo voy a utilizar solo una versión ligeramente simplificada del terreno para hacer esta demostración correr un poco más rápido. Pero cuando menciono simplificación, es una pequeña cantidad de disminución a la precisión vertical, que todavía aún sigue bastante precisa aquí en este ejemplo. Bueno, ahora configurando todo en la herramienta para que ya ahora podamos ejecutarla, ¿no? Y este procesamiento se realiza en el dominio vectorial. Esto quiere decir, con una intersección basada en triángulos. Puede ser que tome un poco más de tiempo que ejecutar un procesamiento, igual que cuando trabajamos basados en álgebra de rasters, pero ganamos mucho en precisión. Observe el resultado aquí. El azul es donde mi modelo de superficie de agua está por encima del suelo y verde es donde cae por debajo. Las zonas en azul podrían ser inundadas, pero no es el caso de todas. Hay algunas áreas azules que están desconectadas, que no estarían inundando, pues el agua no podía alcanzarlas. Puede ser que hay una colina o una berma o algo que bloquea esa conexión. Por lo tanto, realmente queremos encontrar el polígono central que está conectado al río. Para eso enseño la capa con el río y utilizo la herramienta de selección por ubicación, donde voy a utilizar el río para seleccionar polígonos de esa clase de entidad poligonal y tomar esta selección como la salida correcta. Ahora sí, esa es la llanura de inundación correcta. Bueno, muchas gracias por su atención y yo y Javier nos quedamos atentos a cualquier pregunta que tengan o consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, queridos conferencistas, por compartir los temas. Ahorita vamos a proceder en este momento para resolver algunas preguntas que han sido un poco frecuentes de parte de la audiencia. Para preguntar, vamos a elegirlos por temas. Hay unas preguntas que son de GIS, otras que son de LIDAR. Vamos a pasar una que es sobre GIS. Dice, para el análisis de transporte público y para el manejo de datos en tiempo real, ¿cuáles herramientas considera que serían las más eficientes o efectivas? Cayo, ¿quieres avanzar con eso? Sí, por supuesto. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, a esta pregunta yo diría que hoy en día la manera como tratamos el tema transporte público cambió de manera muy interesante porque ya pensamos en dejar que todo esté conectado. Entonces, muchas veces los buses o los vehículos que son utilizados en el transporte público ya llevan un GPS y esto permite que uno tenga informaciones en tiempo real. Entonces, ahí sí el SIG entra con la capacidad o la habilidad, si quieres, de tomar estos datos en tiempo real con la ubicación, con la velocidad que está llevando este vehículo. Muchas veces tienen la información del número de pasajeros y conectar esto con otras capas de información de lo que está pasando en la ciudad.
Y esto todo ayuda muchísimo las municipalidades, o mejor, las agencias públicas a tomar decisiones de manera muy pronta en caso de que pase algo. Entonces ahí estaría el GIS para no solo monitorear, pero también posibilitar esta toma de decisión de manera muy rápida y precisa. El otro componente digamos, en lo que estamos viendo y en casos de uso, tiene que ver con la optimización de rutas, con la optimización de la forma como se utilizan los activos públicos en los sistemas de transporte y poder tomar decisiones de en dónde abrir una estación, cómo generar una ruta eficiente, cómo cubrir demografías nuevas en una ciudad creciente, etcétera, ¿no? Toda la capacidad de análisis, particularmente, que se está generando a partir de los sistemas de información geográfica, es tal vez uno de los elementos en donde estamos teniendo muchísimo más impacto a nivel de transporte. Interesante manera en que nos explican. También la audiencia pregunta, estaba más enfocado al tema de LIDAR. Dice, la clasificación de puntos densa con datos LIDAR es similar a la clasificación de la nube de puntos capturados con un dron convencional. Ok, excelente pregunta. Hay que recordar que en términos del tipo de datos, una nube de puntos es una nube de puntos. Entonces, en los dos casos, sea un drone o sea un levantamiento hecho por avión, es un láser que está ahí embarcado produciendo datos. Claro, es importante decir que el cambio principal, yo diría, es que la cobertura que tiene un drone es muy más chiquita de que cuando se hace por avión, ¿no? O mismo cuando se hace con un LiDAR sobre un auto. Y hay cosas que pensar en términos de procesamiento. Entonces, primero, en términos de herramienta, hoy en día, generalmente las herramientas trabajan, por ejemplo, puedo hablar de la que yo trabajo, que es ArcGIS. ArcGIS puede trabajar con nubes de punto de orígenes distintas, drones, avión o mismo de autos. Lo que sí consideramos es dónde hacer el procesamiento. Si es un conjunto muy largo, ahí se puede utilizar procesamiento en nube, procesamiento paralelo y muchas otras maneras de hacer con que todo sea muy ágil. Entonces, la respuesta es sí, es solo considerar la capacidad de procesamiento. Muchísimas gracias de verdad por estas dos preguntas. Lastimosamente, debido al tiempo, no podemos avanzar con muchas más. Y también queremos ofrecerles una disculpa por el inconveniente que tuvimos, pero ya está todo solucionado y gracias de verdad por las conferencias que pudimos escuchar de parte de ustedes. Y vamos a invitar a la audiencia que si tiene alguna duda y si tiene preguntas todavía, que puedan compartirlo a través del correo info.digm@munihuate.com para que posteriormente puedan ser solventadas. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, señores. Fue un gusto estar con ustedes. Saludos. Gracias. También ahorita, vamos a pasar a un punto que es el tema del diploma. Procedemos a entregar de una manera simbólica el diploma de reconocimiento por su valiosa participación a los conferencistas que nos acompañaron anteriormente. La Municipalidad de Guatemala y la Gerencia de Planificación, a través de la Dirección de Información Geográfica Municipal, otorga el presente reconocimiento a Cayo Víctor, y también hay otro y similar para Javier Cuellar,